hoy vamos a hacer un estudio, ya está el estudio. Hoy les voy a enseñar y a dar un estudio del Salmo 91 para que usted coja versículo por versículo y lo podamos entender esta mañana, que en realidad aquellas personas que están llenas de temor o llenas de miedo por su vejez, por la situación, por las finanzas, puedan estar tranquilos porque el creyente siempre está protegido. Bien, entonces vamos a orar y usted va a orar también para que Dios le ayude y se va a ir de este lugar lleno del Espíritu de Dios una vez más. Señor, muchísimas gracias por el día que nos regalas hoy. Muchísimas gracias porque eres bueno y eres fiel, eres grande, eres santo, eres soberano. Muchísimas gracias por la palabra que hoy nos va a levantar. Muchísimas gracias por cada persona que llegó esta mañana a esta casa, porque tú te vas a mostrar a ellos, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y nuestro socorro, Padre. Toma el control, quita toda pereza, todo cansancio, toda pesadez de los aires, Señor, y por favor, llénanos de tu presencia y que esta palabra nos llene de vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aunque si hay enfermedad que haya venido por miedo, por angustia, Señor, hoy sea libre la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por usar mi vida y por este mensaje. Amén y amén. Usted como creyente no debe tener miedo. No debe tener miedo. Pero ¿por qué el creyente tiene miedo? Porque todavía no sabe los beneficios de estar debajo de las alas del Señor. Y quiero que vayamos al Salmo 91 porque va a ser el que vamos a estudiar en este día. El Salmo 91, versículo por versículo, donde usted lo va a masticar, donde usted lo va a tomar y donde usted va a ser libre de tantos miedos, de tantos misticismos y de tantas cosas que hay en su corazón. Las personas están llenas de miedo porque no conocen a Dios. Una persona llena de miedo es porque no conoce a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, uno tiene por qué tener miedo. Por eso es importante este salmo. El creyente siempre está protegido, es el título que Dios me permitió colocarle. Y dice, todos los que vivimos una vida de comunión con Dios, primero voy a hacer una introducción. Todos los que vivimos una vida de comunión con Dios, estamos continuamente a salvo bajo su protección. O sea que si hay una comunión con Dios, estamos continuamente a salvo y protegidos. Por tanto, podemos gozar siempre de una serenidad mental. O sea que el que está protegido, el que está en comunión con Dios, puede gozar, puede disfrutar una serenidad mental. O sea que esa persona que no tiene serenidad mental y que todo es un afán, una carrera, un miedo, una angustia, esa persona no ha entendido que es la comunión con Dios que lo sostiene. El problema en realidad de la humanidad está en la mente. Lo que el enemigo trabaja es la mente. Entonces, para tener una serenidad mental, usted tiene que estar seguro de en quién confía. Entonces eso le va a dar paz, eso le va a dar tranquilidad. Eso usted va a decir, pase lo que pase, Dios está conmigo. Así no tenga plata hoy, así esté enfermo hoy, Dios está conmigo. Entonces es lo que el Señor quiere que usted esta mañana entienda. Porque la prioridad es que usted tenga serenidad mental. Diga conmigo, serenidad mental. Ahora, analice en realidad cuál es el problema. Cuando no hay serenidad mental, usted se angustia por todo. Usted se preocupa por todo. Cualquier cosita le dicen y ya se afana. Ya tiene el disco duro lleno de tantos problemas. Entonces, el creyente siempre está protegido. Y usted entenderá hoy que si está protegido, va a tener una serenidad mental. O sea, va a tener una paz interna. Y esa paz es la que hace que usted piense diferente. Este salmo nos cambia todos los temores por la fe en Dios. El Salmo 91 que vamos a estudiar. Este salmo tiene 4 partes. Vuelvo y le digo, es una introducción. Habla de la confianza en Dios. Habla de los peligros que nos guarda el Señor, ejemplos de cómo el Señor nos protege y nos ha protegido, y lo último del Salmo es el compromiso que el Señor tiene con nosotros. O sea que este Salmo tiene 4 partes y vamos a estudiar esas 4 partes de una manera muy sencilla, muy evangelística y muy a la iglesia para que usted se levante esta mañana. Versículo 1 del Salmo 91 en el nombre de Jesús. Qué bueno que usted tomara apuntes.
Y así usted puede analizar mejor la palabra. Salmo 91, versículo 1, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice, léalo conmigo, lo vamos a leer. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Algunos teólogos dicen que este salmo es un salmo mesiánico, o sea, Mesías, porque este salmo lo citó Satanás cuando Jesús fue tentado. Satanás le citó unos versículos de este salmo a Jesús. Este salmo es un salmo para protección del creyente, pero no es un salmo de agüero ni de misticismo, donde la gente lo cuelga con las maticas o con las bolsitas con monedas, donde la gente lo cuelga y abre la Biblia para que el Salmo 91 los bendiga. Y el Salmo 91 no funciona así. Preparando esto me acordé alguna vez que cuando nos íbamos a viajar siempre tiraba una moneda debajo de la puerta y yo no sabía para qué. Pero un día ya íbamos viajando, no sé, ya estábamos saliendo de Bogotá y me acordé y me devolví porque se me había olvidado meter la monedita debajo de la puerta. Era como que para las ánimas, algo así, yo no sé. Entonces hay mucho fetichismo y cogen el Salmo 91 y lo abren para que el ladrón venga, lea el Salmo y se vaya. Y así no funciona. Entonces el fetichismo siempre está infiltrado en la iglesia. Quiero decirle que en la misma iglesia hay fetichismo, porque hay muchas personas que son fetiches con la palabra y la abren a ver qué les habló Dios, y donde ponen el dedo, donde ponen, eso es fetichismo. Eso no se hace así. El fetichismo, lo oculto, lo escondido. La Biblia no se lee de esa manera. La Biblia no se usa de esa manera. Dice aquí algo que le voy a leer. Dice, el verdadero creyente descansa en la morada de Dios y habita bajo su sombra. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El requisito para que el resto de los versículos se cumplan está en el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo. No, el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando usted como creyente habita bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo, el resto es para usted. Pero no podemos coger el salmo y se lo podemos dar a todo mundo porque sí. No, este salmo es efectivo y este salmo se cumple solo y exclusivamente a los que moramos debajo de su presencia, no más. Los demás lo pueden leer, lo pueden estudiar, pueden conocerlo, pero si no se habita debajo, no, ninguno de lo que le voy a leer funciona. Entonces, el salmo es una bendición. Pero ¿qué es cogerlo de misticismo? Le hace un salmito, le dicen los religiosos a uno, le hace un salmito todos los días y eso le va a ir bien. No. ¿Quién dijo que por leer un salmito le va a ir bien? Eso es el fetichismo. Es por aplicar lo que dice la palabra, porque ya no somos oidores, sino hacedores de la palabra.
Entonces es a los hacedores de la palabra cuando se les cumple la palabra. Entonces no crea que el Salmo 91 es para todo mundo. No, es solo para el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, si usted habita bajo la sombra del Altísimo, va a ver, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ahí sí, ¿qué dice? Morará. O sea, si habita, es protegido. Pero si usted no habita a la sombra, no habita, perdón, al abrigo del Altísimo, usted no mora en la presencia. Entonces, de nada le sirve leer el Salmo. De nada le sirve venir a la iglesia si usted no está en el abrigo. El abrigo es esto. Entonces, si usted no está en el abrigo, no hay morada bajo la sombra del Omnipotente. Ahora dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que para estar bajo la sombra, solo bajo la sombra del Omnipotente, debemos estar al abrigo del Omnipotente. Si no está bajo el abrigo, usted no puede estar confiado. Y usted tiene miedo. Usted tiene miedo de las finanzas, tiene miedo de su pareja, tiene miedo de su familia, tiene miedo que no va a conseguir trabajo, tiene miedo que no se va a restaurar, tiene miedo que las cosas no funcionan, tiene miedo porque usted no está en el abrigo. Pero cuando estoy en el abrigo, cuando estoy ahí metido en su presencia todos los días, dice que yo moro en su presencia. Entonces dice aquí, el verdadero creyente descansa en la morada de Dios y habita bajo su sombra. Este es su lugar de descanso. Los privilegios a continuación de este salmo son el resultado de este primer versículo. El que aplica este primer versículo está cubierto el resto del salmo. El que aplica este primer versículo, el resto del salmo es para esa persona. Pero si no está bajo el abrigo, no es para usted el salmo. No es para usted. O sea que el salmo esta mañana lo reta a usted a decirle, si usted quiere todo lo que viene a continuación, tiene que estar debajo del abrigo. Entonces, si no está debajo del abrigo, usted puede tener el miedo que el mundo le ha infundido, la guerra que puede venir, la situación, el problema económico, se va a enfermar o no, y empieza el enemigo a trabajar su mente. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista está teniendo un problema, porque el salmista está siendo tentado porque otras personas, o tentado no, ve que otras personas tienen ídolos. Y dice, yo diré a Jehová, que Él es mi esperanza y Él es mi castillo. O sea que el salmista se está enfrentando posiblemente a un pueblo de Dios idólatra. Y él dice, no, mi esperanza no son los ídolos, mi esperanza es Jehová de los ejércitos. Entonces el salmista tiene claridad cuando escribe este salmo, que es David el que lo está escribiendo. Perdón, no es David. No tengo claridad, no coloqué aquí quién lo escribía, pero dice que el salmista está diciendo que Él es su castillo y Él es su Dios en quien Él confía. El salmista lo escribe de manera personal. Él es mi refugio. Digan lo que digan los demás. Los idólatras llaman a sus ídolos dioses, pero los que ponemos a Jehová por fortín o por fortaleza, estaremos a salvo. Por eso el versículo es tan contundente en la afirmación que hace. Él es contundente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si usted mira ese versículo, está siendo muy claro el salmista. Dice, yo sé en quién he confiado. Es lo que usted tiene que decir en el momento más difícil. Pero ¿sabe por qué muchos no lo dicen? Porque no están bajo el abrigo. Y si no está bajo el abrigo, usted no dice que Él es su castillo. Usted se preocupa, usted se afana. Usted está preocupado porque no hay plata, porque no hay esto, porque no hay lo otro, porque su familia, sus hijos, no. Entonces el secreto del salmo está en el versículo 1. Usted está bajo el abrigo. Y no se lo estoy diciendo, como le decía a alguien estos días. Ya usted lo sabe, los pastores no podemos mandar al muertico para el cielo o para el infierno. Cuando estoy dirigiendo una ceremonia fúnebre, si yo no conozco la persona o la conozco poco o no sé, yo no digo, bueno, y esta persona irá al cielo. No, yo no lo mando para el cielo. Yo no tengo autoridad de mandar a nadie para el cielo ni para el infierno. Esa persona, sus caminos, sus decisiones, lo mandaron al cielo o al infierno.
Es así en el Salmo 91. Usted sabrá si está bajo el abrigo. De lo contrario, usted no va a ver respuestas de Dios. No va a haber esa sombra, ese quien lo defienda y quien lo proteja. Y dice Génesis 17:1. Por eso es tan importante que usted ponga al Altísimo por abrigo, que usted lo ponga de primeras. Y dice, era Abraham, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. Mire, ya era bien viejito. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé. Listo. El Señor se le está apareciendo a Abraham y le dice, camine delante de mí, pero camine bien. Porque si usted camina bien, usted no va a tener temores. Usted no va a tener miedos. Usted no va a tener el miedo que le van a hacer, que se dice más. Tengo un testimonio muy especial. Hay una persona, hay una familia que lleva luchando como 3 años ya. Muchas situaciones difíciles económicas. El día 30 de enero, el día 31 de enero de este año, o sea, estos días, ya le iban a llegar a desalojar su casa. Ya le iban a desalojar su casa, ya porque estaba embargada. Entonces ya habían declarado que se la iban a quitar el 31. La deuda con el banco eran 790 millones de pesos. 798. El día 30 de enero les llaman, les dicen, les vamos a pagar un dinero que les debemos, les vamos a dar 400 millones de pesos. Les pagaron los 400, pero la deuda era casi 800. Van al banco y dicen, solo tengo esto. El banco va, se reúne, hace lo que sea, le dice, le vamos a bajar la deuda a 430 millones de pesos. Le damos un mes para que pague 30 millones y le levantaron el embargo. Le rebajaron 370 millones de pesos. Ahora, ¿quién hace eso? Pero ¿qué hicieron ellos? Abrieron su casa de pesca ya hace un año y han pescado personas en ese lugar. Le han servido al Señor. Ella personalmente, que es la mujer la que sostiene y la que apoya, la mujer idónea. ¿Sabe que hay mujeres que no son sabias? No apoyan a su esposo. Por eso es tan importante que una relación de pareja tome decisión de casarse, si es Dios, para poder apoyar a su esposo. Porque la mujer es la que edifica la casa, la que sostiene, la que levanta los ladrillos espirituales. Y esta mujer todo el tiempo estaba ahí, aunque él desmayaba, él estaba ahí. Y estos días llegaron felices. El jueves que hubo reunión de casas de pesca, el miércoles, y daban el testimonio, pero lo hablaban y se les sentía que le rebajaron 370 millones de pesos. Entonces Dios sí es real. Si es por plata, eso es lo de menos. Plata es lo que hay. Aquí es morar debajo del Altísimo. O sea, si no está debajo del Altísimo, nada de eso va a suceder. Pero los que estamos debajo del Altísimo podemos ver eso y muchas cosas más. Denle un aplauso a Dios por eso. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27. Estamos en el versículo 2 del Salmo 91 estudiándolo. Entonces vamos a otros. Salmo 27, 1-3. Salmo 27, 1-3. O sea que la cuestión no es plata. La cuestión hoy en día no es plata. Sí, está escasa, pero es que Dios es el dueño. La cuestión aquí es estar debajo del Altísimo. Salmo 27, 1-3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aquí este sí es el de David, yo me había confundido. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de? Ahora usted dice, usted coge ese versículo y lo lee, pero dice, pero no funciona, pastor. Claro que no funciona. No va a funcionar. Porque es que usted no está morando debajo de la presencia de Dios. Usted no está en comunión con Él. No hay comunión, no hay relación, no hay entrega. Entonces no viene lo demás. Entonces toca tener cuidado con la palabra. Toca tener cuidado con la vida cristiana. Toca tener cuidado con la vida del creyente. Porque si no, usted va a hacer un mal testimonio todo el tiempo. Y lo que va a hacer es apartar a otras personas. Porque usted dice, no, pero yo leí el Salmo 27, yo leí el 91, yo leo, pero no se trata de leer, se trata de morar. Versículo 2,
Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron, ya le iban a caer. Eran cuestión de horas. Ya estaban advertidos que el último plazo era el 31 de enero, que le quitaban ya su casa, ya que le iban a desalojar. Y estaban muy angustiados, pero Dios esperó hasta el último momento para meter su mano. Y dice que cayeron, los que venían contra ellos cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Pero ¿quién dice esto? El que está al abrigo del Altísimo. Entonces, todo se puede levantar contra usted, se puede levantar personas, enemigos, la ley, lo que sea. Pero si usted está debajo del abrigo, usted tiene que tener la confianza que el Señor lo sostendrá de su mano. Volvemos al versículo 2 del Salmo 91 y lo volvemos a leer. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Claro, eso dijeron estas personas, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3, Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, aquí vamos a ver los peligros. Ya vimos la confianza en Dios. Estos dos versículos me dan confianza en Dios. Estos dos versículos me afianzan en Dios. Pero ahora vamos a ver estos otros 3 versículos, que los peligros de los que Dios nos guarda. Los peligros que nos guarda. Dice que me librará del lazo del cazador. O sea que hay un enemigo con un lazo todo el tiempo, se lo dije el domingo pasado, todo el tiempo. Y Él no va a permitir, si yo estoy debajo del abrigo, Él no va a permitir que ese enemigo me toque. Y dice de la peste. ¿Sabe que ninguna peste puede tocarlo a usted y a mí? Pueden venir pestes. Las plagas en el libro de Éxodo fueron para el pueblo de Egipto, no fueron para el pueblo de Dios. O sea que las plagas no son para nosotros. Ninguna plaga es para nosotros. Eso de que llega a mi casa y dice, no, es que en mi casa hay una plaga de pulgas, en mi casa hay una plaga de moscas, en mi casa hay una plaga de ruina. No, las plagas no son para nosotros. Ahora, si hay plagas es porque no se está habitando al abrigo. No se está habitando al abrigo. O sea que hay que reflexionar. En este salmo hay que reflexionar. Si hay plagas en su casa es porque no está morando bajo el abrigo. Entonces usted dice, entonces algo está haciendo mal. Claro que algo está pasando. O sea que ¿qué debe estar pasando? Que no hay una comunión con Dios. No hay comunión. Por eso hay plaga. Por eso hay ruina. Por eso hay miseria. Por eso hay hambre. Por eso hay necesidad. Entonces esta palabra tiene que sentarlo a usted en realidad y hacerlo reflexionar. Entonces dice que los verdaderos creyentes seremos guardados de peligros fatales. Ninguna brujería nos tocará. Así encontremos el rezo allá al muñequito, no entra. ¿Cuántas brujerías no le han hecho a esta casa? Muchas, porque es que estábamos rodeados de brujos y encontraban aquí en la época que una hermana hacía aseo, encontraba medallitas y cadenitas y cositas. Días atrás encontramos, no sé cómo o por qué, una cantidad de CDs satánicos escondidos. ¿Quién los guardó? Entonces no sabemos cómo estaba eso guardado. Él nos guardará de maldiciones, de palabras que nos aten. Ninguna palabra a mí me va a atar. Que ojalá le vaya mal y se partan. No. Que ojalá no, nada me va a hacer mal, porque estoy debajo del abrigo. Entonces cuando yo estoy bajo el abrigo, ninguna maldición me toca. Por eso la importancia de estar bajo el abrigo. Y estar bajo el abrigo es perdonar, es amar, es abrazar, es reconciliar, es buscar su presencia todos los días. Entonces nada de eso nos tocará, ni maldición, palabras que nos aten podrán afectarnos, nada de eso nos afectará. Es una promesa que hace el mismo Dios y aún en medio de tentaciones muy fuertes nos sacará. Por eso dice, me librará del lazo del cazador. El lazo también son tentaciones. Cuando uno está en el abrigo, ninguna tentación lo gobierna. Uno sí se va a sentir atraído al pecado, a hacer lo ilegal, pero el Señor nos va a sacar de allá porque estamos en el abrigo del Altísimo. Entonces el Salmo sí es de protección, pero es para aquellos que estamos en el abrigo. Si no está en el abrigo, sí debe arrepentirse. Si no está en el abrigo, sí debe decirle, Señor, ayúdame, porque con razón las plagas en mi casa, con razón la ruina en mi casa, con razón lo que está pasando. Y yo cristiano, y ahí es cuando el diablo dice, dizque cristiano, dizque va a la iglesia y mire cómo anda. No es culpa de Dios, jamás será la culpa de Dios. Versículo 4,
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, con su instinto de gallina no solo protege sus polluelos, sino que los llama cuando están en peligro para que estén debajo de sus alas. Por eso dice, escudo y adarga es su verdad. Existen sus plumas, aunque son débiles, para conservar el calor. La pluma de una gallina es débil, pero esa debilidad de la gallina es para guardar el calor de los polluelos. Por eso el polluelo que se salga debajo de la gallina es un polluelo que está en peligro. Por eso la persona que se salga debajo del abrigo está en peligro. Y todo esto le sucederá. ¿Por qué? Porque no le sucederá al que está bajo el abrigo. Pero al que no está bajo el abrigo, todo esto le sucederá. Entonces, su vida será difícil. Dice, con su intento de gallina no solo protege sus polluelos, sino que los llama. La gallina los llama para que estén debajo. ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a usted? Usted dice, pero aquí estoy. No, usted puede estar aquí, pero su espíritu no está con Dios. Usted puede estar aquí sentado, pero usted no está con Dios. Usted está es con lo suyo, con el mundo, con sus cosas, pero no está con Dios. Porque estuviera con Dios, seguramente su vida sería diferente. Porque estar con Dios es bendición de una u otra manera. Y aunque Dios puede permitir cosas difíciles, aún así nos da la paz en el corazón. En medio del estudio miraba y decía un escritor, decía un escritor que todos tenemos un propósito en la vida. Que si alguien se muere de 30 años, de pronto ahí se cumplió su plan. Se murió de 20 años, ahí se cumplió su plan. Se murió de 50 años, ahí se cumplió su plan. Un pastor hace unos años lo atracaron muy joven, como de 45 años, por robarle un dinero al frente de la iglesia. Posiblemente hasta ahí llegó su plan. ¿Verdad? Mire donde Dios lo lleva a usted. Todavía usted puede ver la gloria de Dios. Todavía puede disfrutar muchas cosas, pero si está bajo el abrigo de su presencia. Dice, extiende sus plumas aunque son débiles. Dice, Dios está dispuesto a proteger a su pueblo como una gallina a sus polluelos, pero tiene poder para ello como un guerrero bien armado. Mateo 23:37. Aunque sus plumas son débiles. Usted dice, no, pero ¿cómo va a comparar a Dios con unas plumas? Aunque sus plumas son débiles, Él es guerrero. Porque esas plumas débiles lo protegen a uno de que no se muera. Carolina del Norte estos días, menos 30 grados. Personas que a los 10 minutos se congelaban. Alguien se puso a hacer un experimento, una persona común y corriente, y efectivamente dice que los pelos se le estaban congelando a los 7 minutos. Entonces dice el versículo 23:37 de Mateo. Jerusalén, dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? La gallina está ahí. Pero si los polluelos no quieren, ya no es problema de Dios. Dice el Señor, Jerusalén, usted que mata a la gente cuando viene a predicar la palabra, usted que los destruye. El Señor se pone de ejemplo como una gallina con sus polluelos. O sea que Él sí quiere calentarnos. Él sí quiere guardarnos, pero los pollos no quieren. Los pollos quieren hacer siempre su locura. Y dice el versículo 5 del Salmo 91, porque ese es, por eso es un estudio que estamos haciendo. Dice, versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. No solo nos guarda del mal, sino que nos guarda del miedo al mundo espiritual. Que vi demonios existen y son verdad. Cuando usted ve pasar demonios, si los ve en su casa, tiene que pedirle al Señor que esté debajo del abrigo del Altísimo. Que se prenda el equipo de sonido, que se abran las ventanas, que se cierren, que se escuchen pasos, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Entonces, ¿quién le tiene miedo? El que no está en el abrigo. Pero el que está en el abrigo y está en comunión con Dios puede estar tranquilo, que el Señor los va a guardar.
Por eso dice, no solo nos guarda del mal, sino nos guarda del miedo al mundo espiritual, a la oscuridad. ¿Por qué a las personas les da miedo reprender un demonio? Dice, porque es que yo todavía no sé. Eso no es de saber o no saber, eso es de tener autoridad. Y en el nombre de Jesús, toda sombra, todo demonio, todo lo que no es de Cristo, se va de mi casa. Pero el demonio dice, no, yo no me voy de aquí. Yo vivo en esos CDs mundanos. ¿Sabía que en los CDs y en los objetos, detrás de cada objeto hay un demonio? Por eso las imágenes no están en nuestras casas, porque detrás de cada imagen, dice Apocalipsis, hay un demonio. Porque cuando uno adoraba las imágenes, el que recibía la honra era Satanás, que estaba atrás. Entonces aquí está la imagen y aquí estaba el demonio detrás. Entonces cuando la persona adoraba a la imagen de oro, de plata o de madera o de barro, estaba adorando, era el diablo. Entonces por eso cuando se quitan las imágenes, se va el demonio. ¿Ya me entendió? Así es con la música del mundo. Así es con las cosas que no son de Dios. Detrás de cada eso hay demonios. Entonces, ¿cómo se va a ir? Dice, fuera de mi casa. Dice, pero si yo vivo aquí, ¿cómo me va a sacar? Entonces cuando una persona mora debajo del Altísimo, dice que el Señor lo ayuda y le da fuerzas. Si está bajo sus alas, reprenda esos demonios que están atacando a su familia, su salud, sus finanzas. Tener temor cuando sabe que habita en su morada trae en sí castigo. Escúcheme esto. Cuando usted está bajo su abrigo y tiene miedo, es pecado. O sea que caminar con el Señor y tener miedo es pecado. Mira el versículo, 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. No podemos tener miedo los que caminamos con Él. No podemos tener miedo. Si usted está caminando con Él, no tenga miedo. 1 de Juan 4:18. Pero si no está en el abrigo, usted es una persona llena de miedos, llena de temores. 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el amor de Dios, amar a Dios y caminar en el amor de Dios hace que no haya temor en mí. Porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. De donde el que teme no ha sido ¿qué? O sea que una persona llena de miedo es porque no está bajo el abrigo. Una persona llena de miedo es porque no ha entendido el amor de Dios. Y ahí es donde está el pecado. No entender el amor de Dios. Usted debe entender el amor de Dios. Que si está en su abrigo, Él lo ama. Ahora, ¿qué tal debajo de sus plumas y lleno de miedo? Imagínense las gallinas, la gallina y los pollitos allá debajo. Y los pollitos llenos de miedo, ¿no? Ellos debajo de las alas de la gallina ya no tienen miedo. ¿Por qué? Porque están protegidos. ¿Cuándo tienen miedo? Cuando están fuera de las alas de la gallina. O sea que una persona tiene miedo cuando está fuera de las alas de la gallina. Pero dentro de la gallina no tiene por qué tener miedo, porque eso es pecado. Usted está ignorando a Dios, está menospreciando a Dios. Está diciendo, Señor, yo estoy contigo, te amo, pero tengo miedo. Miedo de nada. Si aún le tocara morir, hasta ese día fue el plan que Dios tuvo con usted. Y ya, porque es eso lo importante. Dice aquí, ninguna saeta o flecha que el diablo lance podrá enredarlo. Ninguna flecha que el diablo le lance lo puede amarrar. Ningún dardo. Mas si algún día nos quita la vida natural, servirá para recibir la corona de vida. Mas si un día morimos, servirá para ir al cielo a ser bendecidos por el Señor. Entonces, aquí es la palabra de Dios, iglesia. Aquí es la palabra, aquí no hay nada más que la palabra. Entonces, si usted se va a quejar después de esta palabra, es porque usted no ha entendido y no ha estado bajo el Altísimo. Ahora, ¿quién no está bajo el Altísimo? El que está viviendo en su pecado. Si usted está viviendo en su pecado, está viviendo en fornicación, en adulterio, está viviendo en su adicción, lógico que le cuesta, porque el pecado lo jala. El pecado no quiere que usted esté en el Altísimo. El pecado no quiere que usted esté en la morada de Dios, ¿no? Y lo jala y lo compra. Y usted busca la manera de acercarse a Dios y el diablo bueno y le hace otra oferta y vuelve y lo saca. Porque no quiere que esté debajo de sus alas. No quiere que esté en sus plumas. Y usted sigue perdiendo y sigue perdiendo. Recuerde esto, lo que dice el apóstol Pablo, que cuando uno le da gusto a la carne, muere. O sea que cuando usted le da gusto solo a su carne, muere.
¿Qué es morir? Se separa de Dios. Por eso primero se le debe dar gusto al espíritu antes que a la carne. Porque el que le da solo gusto a la carne muere, está separado de Dios. O sea que no está debajo del Altísimo. Es una persona llena de miedos, llena de temores, en derrota, en fracaso, que no ha visto la bendición de Dios. Versículo 6 del Salmo 91. Y dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, dice, no va a temer a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ninguna peste o epidemia podrá contra nosotros, ninguna enfermedad. Seremos preservados hasta el día final aquí en la tierra. Ninguna peste, ninguna peste. Un misionero se fue por allá en la época del virus, no me acuerdo del H1, no del SIDA, se me olvidó el otro, el último que salió, el ébola. Y fue un médico misionero, fue y entró donde una sala toda contaminada y él no podía entrar. Y él dijo, pero si Dios me mandó fue por algo. Y salvó muchas almas y él no se contaminó. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba debajo del Altísimo, moraba en su presencia. Entonces es cuestión de fe, es cuestión de fe. No es cuestión de venir o no venir, es cuestión de fe, iglesia. Es cuestión de buscar la presencia, de hablar. Mire que el mundo espiritual es más real que el material. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina, porque Dios creó la gallina, no fue el huevo, fue la gallina, porque Dios creó los animales. O sea que primero fue Dios creó lo espiritual. Dios creó, y después Dios empezó, cuando creó a Adán y Eva, ya les tenía listo el huerto del Edén, ya les tenía las manzanas, la papa, la yuca. Con el tiempo fue trayendo más cosas, con el tiempo enseñó a hacer frijoles, con el tiempo enseñó a hacer comida deliciosa, con el tiempo enseñó a hacer tamales, enseñó todo lo que ustedes y yo sabemos en la cultura a nivel mundial. Pero todo eso lo pensó Dios antes de crear al hombre. Entonces ninguna peste, ninguna epidemia, ninguna mortandad lo va a destruir a usted. Ahora en la oscuridad, los que les da miedo la oscuridad, no le dé miedo la oscuridad, porque la oscuridad dice, me van a coger. ¿Quién lo va a coger? ¿Quién lo va a coger? Si usted tiene miedo en la oscuridad, usted no está al abrigo del Altísimo. ¿Por qué le va a dar miedo? ¿Quién lo va a coger? ¿Quién le enseñó? No, hay sombras, sí, pero ya le voy a decir que esas sombras no lo pueden tocar a usted. Y si usted las ve, es un don que Dios le regaló para que las reprenda en el nombre de Jesús. Son sombras, son demonios, son seres que no tienen carne y hueso, pero que sí tienen una silueta y tienen un cuerpo espiritual, que son real, que toman posesión de las personas, que no las deja avanzar espiritualmente, que no las deja crecer espiritualmente, que las tiene angustiadas, llenas de dolor. Por eso una persona en depresión va al médico, lo que le dan son calmantes, el psiquiatra. Pero una persona en depresión, lo que está es llena su cabeza. Muchas veces sí es algo clínico, pero otras veces no es clínico. Otras veces se saturó de miedo, se saturó de problemas, se saturó de dificultades y entró en depresión. Y para eso está el Señor, para decirle, mire, el Señor está con usted, y hablarle. A veces tienen que ir a hogares geriátricos, como conozco una persona que fue a un hogar geriátrico y lo visitaba, y hoy le sirve al Señor para sacarlo de esos miedos. Porque la sociedad y el lugar donde trabajaba, la institución donde trabajaba, lo llenó de miedos, de temores. Le hicieron la perseguidora, los altos mandos. Entonces esa persona se llenó de miedos y de temores y empezó a entrar en procesos de crisis. No podía dormir, sus ojos ya no tenían un punto fijo, sus ojos eran desorbitados, ya no pensaba. Y cuando lo íbamos a visitar, esa persona era así todo el tiempo. Y hoy le sirve al Señor y está en este lugar. Pero ¿quién lo sacó de allá? El Señor. ¿Pero qué tocó decirle? Habite bajo la sombra del Altísimo. Ahora vienen del versículo 7 en adelante ejemplos de cómo somos protegidos y de qué. ¿Cómo somos protegidos? Dice versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A nuestro lado pueden caer 1000 y 10,000. Usted puede ver gente morir, usted puede ver gente destruida, hogares destruidos, personas acabadas, muriéndose de enfermedades, con plagas, pero a nosotros no nos va a tocar. ¿Pero a quién? Al que está bajo el abrigo. Por eso el reto es, ¿usted sí está bajo el abrigo o no? Por eso nos enseña más a estar preparados para morir un día
y ir a su presencia. O sea que cuando vemos tantas situaciones de la gente que se muere, usted dice hoy, por ejemplo, a mí como pastor, saber de ese pastor y que un pastor estos días se quitó la vida también, y uno dice, pero ¿cómo? Y dice, yo no sé cómo. Y otro pastor lo fueron a matar y esa persona se le engatilló, y otro le iban a darle una puñalada a otro pastor esta semana también, y dice que esa persona le dio un infarto y se murió. Pero hay unos que guarda, otros que se lleva, otros que no guarda, pero uno tiene que estar bajo el abrigo. O sea que todo esto que está pasando sirve para que usted esté preparado para morir. ¿Está preparado para morir? O dice, todavía no. Bueno, Dios puede alargarle los años de vida, pero ¿para qué los quiere? ¿Para la farra? ¿Para el mundo? ¿Para su deleite? ¿O para servir a Dios? Porque el rey Ezequías, el Señor le alargó 15 años para seguir sirviendo. ¿Para qué quiere más años de vida? ¿Para deleitarse usted mismo? No. Si Dios le tiene un plan, el día que es le toca. Pero si usted en medio de su voluntad dice, Señor, pues no, es que yo quiero servir, vamos a ver Dios qué piensa. Pero eso no es un negocio a lo último, no, Dios ya sabe el corazón. Dios ya sabe usted para qué quiere más años de vida. Dios sabe para qué quiere plata, para qué quiere cosas. Dios ya sabe. Y si es para deleite solamente y para su carne, póngale la firma que vendrán los años y vendrá la situación difícil. Pero si todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, veremos la gloria de Dios. Denle el aplauso a Él por eso. Proverbios 24. Proverbios 24, 19. Proverbios 24, 19. Por eso es importante estar bajo el Altísimo. El que no está bajo el Altísimo, dijo una persona estos días que se está envejeciendo, dijo, yo fui necia porque no quise buscar a Dios cuando podía. Ah, bueno, ahora en medio de su dificultad le toca soportar muchas cosas, aunque Dios le está ayudando. Proverbios 24, 19 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia. Uy, es que se compró una camioneta. Uy, es que se compró no sé qué. Uy, es que la esposa de fulanito, el esposo de fulanito. Uy, es que viven no sé dónde. Y es que, y tienen envidia. Nosotros no tenemos que envidiar a nadie. Usted no sabe cómo son esas familias. Usted no sabe cómo viven. Y muchos envidian a eso. ¿Qué tal yo envidiar a otros pastores? Uy, ese templo que tiene el pastor fulanito. Y es que yo debería tenerlo. No, usted no envidie. Usted no envidia a los demás. Uy, es que yo tuviera un esposo como el de mi hermana, el de mi prima, el de mi tía. Es que no envidie nada. Dice, versículo 19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y lámpara de los impíos será apagada. O sea que su lámpara se la apagará. Entonces, ¿por qué los van a envidiar? ¿Por qué va a envidiar? Si el fin de las personas que juegan con Dios es mal, si el fin de los que aman el dinero es malo, si el fin de los que se deleitan en su pecado y en su carne, en sus adulterios, en su pornografía, en su desorden, es malo, ¿para qué envidiarlos? No, pero es que ese carro que tiene, no envidie. Por eso dice aquí el Salmo en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea que usted puede ver cómo la gente cae. Hay que orar por ellos. Hay que bendecir a otros. Pero no anhele lo que tienen los impíos. No lo envidie. No lo envidie. Dice versículo 8 del Salmo 91. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás que. Ahí está el Salmo. Ahí está. Yo voy a ver la recompensa de los que jugaron con Dios. Ahora, no lo anhelo. No estoy diciendo, los que se fueron los quiero ver. No. Los que hablaron de la iglesia, los que jugaron con Dios. No, yo no estoy buscando eso. Dice el Salmo que va a venir recompensa a ellos. ¿Para qué envidiar el mundo? ¿Para qué envidiar lo que otros tienen? Más bien, ¿por qué no busca lo suyo? Más bien, ¿por qué no ora por lo suyo? ¿Por qué no le dice el Señor que le dé lo suyo? Pero debajo del Altísimo, allá en la presencia, lo que Dios le dé está bien. En la palabra hay un ejemplo que el Señor tiene un huerto y llama gente a trabajar. A uno los contrata a las 6 de la mañana, a otros a las 8, otros a las 10, otros a las 2 de la tarde y otro desparchado a las 5, los llamó. Y a las 6 les pagó a todos igual. Y el de las 8 dijo, oiga, ¿usted por qué me paga igual que al de las 6? Dijo, es mi plata. Y yo hago con mi plata lo que yo quiera, dijo el Señor.
O sea que le puede dar a usted por el trabajo de 1 hora. Por venir hoy le puede dar muchas cosas por entregarse hoy al Señor. Y otra gente que lleva meses y años no le ha dado nada. Porque si Él quiere darle, le da. Si lo quiere sanar, lo sana. Pero si usted decide estar bajo el abrigo, solo bajo el abrigo, o sea que no manipule la palabra. Hay personas que decían y que seas prosperado en todo lo que hagas. Y dice que el Señor te bendiga y que seas prosperado en todo lo que hagas. Sí, que el Señor te bendiga y seas prosperado en todo lo que hagas. O solamente le dan las promesas a las personas. No, el Salmo 91, el primer versículo es el secreto para que lo demás venga. Bien, versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa a los impíos. 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Dice, el salmista asegura a los creyentes del versículo 8 que están bajo protección de Dios. Les asegura el versículo 9. Dice que veremos las bendiciones que otros no quisieron por el afán y deseo del mundo. Vuelve al 9, dice, porque ha puesto a Jehová, porque es mi. O sea, si Jehová es su esperanza, ¿qué dice el versículo 8? Ciertamente con tus ojos, devuélvase por eso. Dice el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. O sea, si usted lo pone, ¿qué recibe? El versículo 8, ahí está invertido. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás. O sea que yo voy a ver la recompensa de los que no caminaron con Dios y voy a ver la mía, si estoy bajo el Altísimo. O sea que sí hay recompensa para nosotros. Sí hay recompensa, iglesia. Sí tenemos recompensa, pero tenemos que saber caminar con el Señor. Las promesas son seguras en Dios, solo para los que ponemos a Jehová por nuestra habitación o nuestro refugio. Las promesas sí son verdad. Yo creo en las promesas y yo vivo bajo una promesa todo el tiempo y yo no hago sino recoger bendiciones. Y recojo bendiciones. Por eso cuando usted tiene una casa de pesca, qué bendición ir a una casa de pesca. Qué compromiso ir a una casa de pesca. Llevar a otra persona, no solamente ir, no. Hay alguien que quiere ir. Si usted salva un alma, usted salva una generación. Porque esa alma le va a predicar a su familia y salva a toda una generación. Por eso sí hay trabajo. El miércoles hablábamos de las casas de pesca, decíamos evangelizar es una profesión. Y cuando usted tiene la vida de evangelizar como profesión, usted tiene que ser ético. O sea que yo hoy, esta mañana, aquí estoy. Si hubiera peleado con mi esposa, tendría que haber dejado mi problema allá afuera y venirme aquí a predicar. Porque yo no puedo mezclar los problemas de mi casa con el púlpito. Porque eso se llama tener ética. Cuando usted está llamado a hacer las cosas para Dios, debe hacerlas lloviendo, con plata, sin plata, si comió, si no comió, tiene que llegar. Eso es ético. Y el ejemplo fue de un abogado que tiene un juicio y el abogado peleó con su esposa y llamó a las 7 de la mañana a su cliente y le dijo, yo no puedo ir a defenderlo porque me acabé de agarrar con mi esposa, defiéndase usted como pueda. Eso no es ético. Dice, ¿usted cómo va a mezclar los problemas de su esposa con esto? Nada tiene que ver, no, es que estoy mal con mi esposa. No, así hay muchas personas en el evangelio. Yo no voy a la iglesia porque es que tengo problemas allá. Esto es ético. Esto tiene que ser ético, esto tiene que ser de compromiso. Usted debe seguir el camino del Señor, pase lo que pase, porque usted debajo del Altísimo es donde va a haber la respuesta. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aunque sobre la angustia y las aflicciones no habrá verdadero mal. ¿Cómo así? El Señor nos va a guardar, no sobrevendrá mal ni plaga tocará la morada. Usted dice, entonces, ¿por qué nos vienen cosas difíciles? Porque hay cosas que Dios permite para formación. Hay situaciones pesadas que Dios permite para formarnos. Dios permitió muchas cosas en mi vida, que mis 3 hijos estuvieran enfermos durante tanto tiempo. Era el hospital uno, de los pulmones el otro, los bronquios el otro, las caderas la otra, y que una cosa, y yo decía, pero ¿por qué tanto? Y todo eso Dios lo permitía, porque cada vez que yo iba y veía esas situaciones donde más oraba y ayunaba. Pero pasó eso hace muchísimos años, desde que tomé la decisión y dije, el día en que se vuelvan a enfermar, le voy a predicar al médico, a las enfermeras y a los que estén a mi lado. Así es de que no se volvieron a enfermar nunca más. ¿Por qué? Porque decidí, si se enferman y voy al hospital, le predico al que está a mi lado, oro por la que está al pie, le predico al médico. Y la última vez hace unos 10 años lo hice así, y ni más. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de buscar al Señor antes de que se enfermaran mis hijos. Entonces, es poder entender usted esta mañana
que hay situaciones que Dios le va a permitir para bien. Porque el Salmo dice en el versículo 10, no me sobrevendrá mal. ¿Pero por qué le viene? Porque Dios permite situaciones, pero no va a venir con angustia, no va a venir con mal. Esas situaciones van a venir, pero usted va a tener paz en el corazón. Pues hay situaciones que Dios permite para bien y son beneficio integral para el creyente, aparte de que son necesarias para la fe. No son motivo de gozo en el momento, pero esas situaciones producirán vida. Ninguna situación difícil es motivo de gozo en el momento, pero le producen vida. Y dice el versículo 10, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, ¿qué? ¿Sabía que hay ángeles? ¿Sabía que cuando usted está bajo la morada y el Altísimo hay ángeles? La Biblia no dice que hay un ángel específico para nosotros, para que usted diga, es que yo tengo mi ángel. No, eso no es bíblico. Hay situaciones, hay 5 o 6 episodios en la Biblia donde ángeles van y hablan, pero no es que signifique que hay ángeles ahí. A Daniel le habló un ángel. Daniel estaba orando, iba a entrar en ayuno y el Señor le dijo, Daniel, mandé al ángel para que lo defendiera porque le estaba haciendo estorbo. Pero no significa que Daniel tuviera un ángel. Nosotros no tenemos un ángel específico para cada uno. Tenemos ángeles que nos guardan, pero si estamos bajo el abrigo. O sea que si hay bajo el abrigo hay ángeles. En una ocasión hablé con una persona y me dijo, pastor, venía por el barrio Eduardo Santos a las 2 de la mañana, iba para mi casa. Vi 2 tipos que me iban a atracar, se pasaron a mi lado, pero cuando estaban cerca de mí se cambiaron de andén. Yo no sé qué pasó. Y un pastor de la zona estaba después, le contamos porque esa persona se congregaba con nosotros y el pastor dijo, yo tuve un sueño con usted, que usted iba caminando por un callejón y 2 ángeles lo iban, 2 personas lo iban a atracar y ángeles detrás suyo iban y esas personas no lo atracaron. Dijo, ay, entonces fueron ángeles. Claro, nosotros tenemos ángeles cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo. Esa persona de una u otra manera entendió ese día que tenía que dejar el pecado porque Dios lo guardó. Entonces los ángeles nos defienden, los ángeles guerrean, los ángeles pelean, usted no los ve, pero están ahí. Y sigue diciendo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos, ¿en cuántos? En todos nuestros caminos. Versículo 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. O sea que los ángeles se pueden materializar. Yo conocí una persona que estaba en el suelo moribunda y llegó alguien en medio de la multitud y le prestó los primeros auxilios y se fue. Y dice esa persona que después miró y preguntó y dijeron que no sabían quién era, que se desapareció. O personas que llegan, un pastor un día iba en Estados Unidos, iba a predicar y dice un libro de hace años que se pinchó, miró, no tenía gato y entonces se arrodilló a orar y de un momento para otro apareció un señor en esas rectas. Apareció un señor, le ayudó, le levantó el carro, terminó de poner las tuercas, todo, le dijo gracias Señor, gracias, y ya no había nadie. Yo creo, cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo vi ángeles que llegaron a mi casa y el Señor me dijo, a partir de hoy estarás protegido. Y vi un ángel muy grande y 2 ángeles más pequeños estaban ahí, me dijo, a partir de hoy estarás protegido. Y mi esposa esa noche tuvo la experiencia cuando se despertó de ver ángeles en la habitación. Entonces cuando uno decide caminar con el Señor, automáticamente es protegido por ángeles. Pero usted necesita tomar la decisión de organizar su vida espiritual. Si no se ha casado, de casarse, de dejar el pecado, el adulterio, el vicio, porque o si no, va a seguir el enemigo revolcándolo todo el tiempo. Los ángeles no son visibles, excepto algunas situaciones que Dios pueda permitir. Versículo 13 dice aquí, y sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estos 3 animales, está diciendo el Señor que estos 3 animales son los más peligrosos. El salmista cita animales de mayores peligros para incluir en ellos todo peligro posible. Dice, usted puede estar en el peor peligro posible, el león, el áspid, y hollarás al cachorro del león. ¿Sabe? La serpiente es Satanás. El león es el animal más feroz de la selva. Y el Señor dice, puede venir lo que venga, yo lo voy a guardar. Versículo 14. Vamos a mirar el compromiso que el Señor hace con nosotros para tomar la cena también. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, vuelve y lo dice, yo también, ¿qué? Le pondré en alto por cuanto ha conocido 2 cosas.
a confiar en Él y conocer su nombre. Por favor, cuando usted ore, busque la manera de tener una experiencia con Dios, de conocerlo, de conocerlo. Dijo un filósofo que nada que ver con Dios, pero la frase me gusta, dice: el hombre es un poste para el hombre. Uno pasa y no mira para ningún lado, nada. No, uno tiene que aprender a entender aquí, a entender que uno tiene que fijarse, uno tiene que aprender a amar, uno tiene que aprender a conocer a Dios. Versículo 15: me invocará y yo qué. Eso es algo así. Cuando usted está en el Altísimo es algo así. Muchachos, ya pueden pasar. Es algo así. Y dice: con Él estaré yo y lo libraré. Ahora, ¿usted cree que Dios miente? Dice: con Él estaré yo, ¿cuándo? O sea que cuando usted está en angustia y usted está en el Altísimo, tranquilo. Pero si no está debajo de su morada, preocúpese. Preocúpese, porque vendrán peores cosas. Entonces aquí estamos hablando que Dios no es culpable. Estamos diciendo que el creyente siempre está protegido. Estamos diciendo que la santidad es importante. Estamos diciendo que el compromiso con Dios es importante. Y dice el versículo 15, la otra parte: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré. Dice que a su debido tiempo nos librará en momentos que clamemos. Hay doble liberación: me guardará de la angustia y me guardará en la angustia. Mientras pasan las dificultades, Él estará muy cerca de nosotros. Continuará en esta vida, yo continuaré hasta que haya terminado la obra para que Él vino. El que está, mire esto, si usted está bajo el Altísimo, el diablo no le puede quitar la vida. O sea que continuará. O sea que si un creyente parte joven, fue propósito de Dios. Pero si un impío parte joven, posiblemente no era propósito de Dios. Pero si usted es un creyente y parte joven, Dios lo permitió, porque está en el abrigo, está en la morada. Pero si está fuera de la morada y partió, esa persona pudo haber vivido más años. Esa persona pudo alargar sus años de vida. Por eso no juegue con su vida, no juegue con su familia, no juegue con lo que Dios le ha dado. Jesucristo vino del cielo y Él es el pan de vida. Y cuando digo pan de vida, Él es mi sustento y mi proveedor. Que esta palabra esta mañana no lo haya emocionado mucho, porque no es de emocionarlo, pero que usted sepa que si usted se convierte en un creyente, siempre estará protegido. De ahí para allá, Dios nos responde. Nos responde. Él responde por los que estamos en su abrigo y en su morada. No culpe a Dios. No le reclame a Dios cuando usted sabe que no está en la morada. Dios no es culpable. Decídase más bien estar bajo su abrigo. Asegure su vida. Asegure su salvación. Asegure la de su familia. Y tendrá paz en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta esta mañana? Que yo tengo ángeles. Que si usted se convierte, usted va a tener ángeles también. Póngase de pie y hable con Dios.